del Señor en esta tarde también. Vamos a mirar esta tercera parte sobre el tema de la culpa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta tarde por convocarnos en torno a ti. Te pedimos, Señor, que nos hagas no solo entender, sino mirar, sentir y aproximarnos, Señor, a tu amor. Gracias, Jesús, porque tú nos amas y nos bendices, y es que al igual que tú lo haces con nosotros, nosotros también podamos amarnos a nosotros mismos. Amén. Bien, vamos a iniciar. Las personas que vienen llegando, si pueden tener aquí los papeles de los folios del día de hoy. Bien, aquí tenéis, yo esta vez os he hecho dos esquemas de los cuales voy a dar seguimiento, y aunque hay muchas cosas escritas aquí, vamos a ver casi básicamente los dos esquemas, ¿sí? Vamos a mirar cómo funciona o cómo funcionamos los seres humanos psicológicamente a nivel de la culpa. Y os he hecho aquí un esquema en el cual la primera parte que hay son unas normas. Yo creo que antes que son las normas, estas normas, si vosotros las buscáis, las veis ahí en la página número 4, perdón, están puestas arriba, al inicio, una serie de normas que dice, por ejemplo, debes ser felices a tus padres siempre, debes anteponer siempre las necesidades de los otros a las tuyas, debes esforzarte al máximo para ser perfecto, siempre hay que seguir las tradiciones familiares. Otra norma, debes comportarte normalmente en todo tiempo y lugar, no debes faltar nunca a misa, nunca te enfades, siempre sonríe. Son como mandatos que tenemos en la vida los seres humanos. Yo quisiera, al menos tenéis ahí un lugar para escribir, si lo queréis hacer en la página 5, un espacio en blanco, si queréis escribir ahí. Yo voy a pedir 3 minutos donde cada uno ponga, más que todo, el ejemplo propio personal. No lo vamos a compartir en público, no os preocupéis, que es algo por lo cual yo me he sentido o me estoy sintiendo culpable, ¿sí? 2, ¿cuál es el mandato, la norma que creo que he infringido? Y 3, ¿cómo me he tratado yo a mí mismo cuando me he dado cuenta de que he fallado? ¿Sí? ¿En qué me he sentido culpable? Por ejemplo, no atendí yo a mis padres, no sé cómo, a mi hijo no sé qué, a mi hija ayer o el otro día a una persona, un vecino, o a mi cuñada o a mi suegra, o qué sé yo, tantas cosas hay en la vida. ¿De qué me he sentido culpable? ¿Cuál es la norma que creo que he infringido? ¿Y cómo me he tratado yo? ¿Cómo me siento? ¿Sí? Os dejo 3 minutos o 4, si no queréis escribirlo del todo porque va a quedar ahí en el papel y no vaya a ser de que alguien lo encuentre, podéis poner así algo que vosotros entendáis y al menos que sepáis vuestro ejemplo, porque quiero trabajar con vuestro ejemplo también, ¿vale? Entonces tenemos estos 2 minutitos o 3. ¿Por qué os pregunté esto? Porque esto es como lo básico que tenemos que tener en la mente un poco estructurada a la hora de hablar de la culpa. ¿De qué me siento culpable? ¿Cuál es la norma que creo que he fallado? ¿Y cómo me he tratado yo? Entonces, por ejemplo, una norma debe ser, por ejemplo, puede ser, debes atender siempre a tus padres
y hacerles felices. Esto es una norma. Debes atender siempre a tus padres y hacerles felices. ¿Cómo suena de inicio la norma? Utópica. Pero en principio así, en general, suena bien. ¿Ah? Claro. En principio suena bien. ¿Dónde está lo utópico? En el siempre. Y en el debes. El debes y el siempre, atender siempre a tus padres y encima hacerles felices. Cuando veamos nosotros, bueno, en el cuarto curso veremos la parte de la felicidad al final y veremos que yo no puedo hacer feliz a nadie. A nadie. Si lo que yo le hago o lo regalo o le digo o le cuento o le acompaño le llega y esa persona es feliz con eso, bien. Pero yo no le puedo hacer feliz. ¿Me explico? No puedo entrar dentro de la persona. Pero bueno, he cogido esto porque esto usa mucho más cuando los padres también son mayores o cuando hay dificultades familiares, causa mucha culpa también, entre otras cosas. Una de las normas ¿para qué están? Os lo pongo ahí en el esquema. Las normas pues están en general para la convivencia. Yo tengo normas o mandatos para lo mismo, para mi relación con Dios. Hay normas en la sociedad, en la casa, propias, religiosas. Dios, la Biblia. La cuestión exacta es cómo redacto yo la norma que tengo. Si yo generalmente la redacto con palabras como siempre tienes que obedecer a las autoridades. ¿Cómo suena esto? Ahí llama una palabra siempre, porque no siempre. Entonces, cuando lleve estas palabras, los mandatos llevan tienes que, debes que, y encima le ponemos siempre, nada, ninguno, nadie, todos o nunca. Entonces, nunca faltes a misa. Claro, tú fíjate una norma de este estilo. ¿Sí? Vamos a ver después qué es lo que pasa. No falla la norma. ¿Sí? Por ejemplo, aquí entre las normas que os pongo en la página número 4, a un amigo nunca se le dice que no. Hay gente que tiene esa norma escrita aquí en la cabeza, que a los amigos nunca se les dice que no. Primero, cuando a él le dicen que no, se coge un enfado importante. Porque la norma es a los amigos, ¿cierto? No. Yo hay amigos míos que les he dicho no, y no pasa nada. Pero tenemos este tipo de normas o este tipo de mandatos que después no vamos a ver de dónde los cogemos. ¿Sí? Que tenemos otro esquema por ahí. Entonces, entendido lo de las normas existen, las normas son buenas, son importantes, son necesarias para la convivencia. Y para la convivencia conmigo mismo. Y para mi relación con Dios y con los demás. Otra cosa es cómo formule yo esa norma. ¿Sí? ¿Cómo formule yo esa norma? Resulta que yo tengo un culpador, aquí donde habíamos quedado el otro día, entonces lo he puesto así. El culpador es mi mente. La que me recuerda es el que me culpabiliza. Pepito Grillo, que llevamos todos aquí dentro, que me dice, oiga, que aquí ha pasado algo, o ha pasado algo muy gordo, o ha pasado algo. Entonces, el culpador me recuerda que he fallado. Me recuerda que he fallado. Pero la cuestión es, ¿me lo recuerda saludablemente o impone más sufrimiento? Por eso es, ¿de qué me siento culpable? ¿Cuál es la norma que he infringido? ¿Y cómo me trato? Porque el problema de la culpa, decíamos el otro día, tan patológico es no tener culpa por nada como tener culpa por todo. ¿Sí? Y hay una parte importante de la culpa, que es el disgusto que siento yo cuando yo he fallado algo o he hecho algo a alguien, he hecho un daño. Y ese disgusto es muy importante para poder experimentar la empatía con los demás. ¿Sí? El problema es cuando mi mente comienza a machacarme. Y me machaca demasiado. Es como un policía interno. ¿Sí? Es
Es como un policía interno que tenemos dentro. Yo os pregunto, vosotros, vuestro es muy muy bueno, porque la función del policía ¿cuál es? Informar y avisar. Se ha saltado usted un alto, no ha aparcado no sé dónde, no ha hecho, entre otras cosas, ¿no? Es informar, no es machacarte, se supone. Es decir, la función es informarte. Y yo os pregunto, ¿vuestro informante es bondadoso con vosotros o no? No es bondadoso. ¿Cómo os tratáis? ¿Cómo os tratáis? A ver, mal. Depende de qué. Del sentimiento de culpa. El culpador me va a dar una señal. ¿La señal cuál es? El sentimiento de culpa. Entonces, yo fallo una norma que creo yo que es una norma bien colocada. El culpador me machaca, me comienza a machacar, no cumple su función solo de informar, sino que machaca. Por eso aquí me descalifica y me castiga. Puedo estar en desacuerdo, pero no castigar. Es decir, si yo me siento mal porque yo he hecho algo, porque no he atendido a mis padres, está bien, pero no por eso me voy a castigar. El problema es que con el castigador, ¿vosotros os machacáis? Sí. Uno, cuanto más se machaque, lo mismo hace uno con la gente. Si tú cuando fallas te machacas muchísimo, de hay que ver, no lo debiera hacer, no sé cuánto, por qué, tal, no sirvo, no puedo, soy lo peor, soy no sé cuánto, soy no sé qué. Cuando veo que el otro falla, le voy a machacar. Y bastante. ¿Por qué? Vamos a ver por qué después. Porque nos vamos a dar cuenta que los seres humanos pensamos que si yo me machaco bastante y expío bastante, ya eso que he hecho queda perdonado. Y no es por la cantidad de expiación que yo haga. ¿Sí? Entonces, lamentablemente, esto funcionamos así. Las normas están, pero están mal colocadas. Ahora las vamos a reformular. El culpador me machaca. Tengo un culpador muy sádico, una parte muy sádica. Y me da una señal. La señal, recordemos que los sentimientos son una señal. Me informa, escucha, ¿sientes sentimiento de culpa? Porque has fallado en algo. ¿Sí? Os pongo aquí en la señal y os pongo en este esquema. Me informa de que he transgredido, de qué forma lo hace. Ahí está el problema. ¿Restablece el equilibrio o aumenta más la angustia? Y decíamos, nos aumenta la angustia. Cuando usted falla y se va a casa y queda solo, ¿qué hace? Le vuelta la cabeza y se dieron cuenta y no me lo dijeron, me miraron mal, no sé cuánto, tal, yo pensé que jamás lo iba a hacer yo, ¿cómo es posible? Hay que ver. Y luego la almohada, la mala consultora que tenemos, ¿ya? Que es vuelta y vuelta en almohada y vuelta y hay que ver lo que hice y no sé cuánto, y ahora cómo arreglo esto y no sé qué, y no te mereces no sé cuánto, todo aquello que damos tanta vuelta a esto. Luego el cómo me hace sentir, vemos que esto no me ayuda a sentirme mal, me descalifica. Por ejemplo, hay gente que al igual eres un degenerado, eres un cruel, un pervertido, no mereces vivir, no mereces a Dios, ¿para qué rezas? Ver lo que has hecho, hipócrita que eres, no sé cuánto, tal. ¿Os han ocurrido alguna vez estas ideas por ahí?
o se lo habéis dicho a alguien. Hay que ver para qué reza, para que no sé cuánto, para no sé cuánto, hay que ver. El machaque que le hacemos a los demás es porque a lo mejor no nos culpamos en lo mismo. Porque si yo soy exigente conmigo, soy exigente con los demás. Hay gente que dice, no, yo no soy exigente con los demás, yo me exijo yo. Mire, quien se exige a sí mismo, también le exige a los demás. A lo mejor no en las mismas cosas. A lo mejor yo me exijo en cosas religiosas y a los demás en cosas religiosas no les exijo, pero les voy a exigir en otras. ¿Me explico? Quien es exigente consigo mismo, también es exigente con los demás. A lo mejor no en las mismas cosas. ¿Sí? Si yo tengo normas muy duras, a lo mejor también se las voy a imponer también a los demás. Entonces, el culpado, la señal, es el sentimiento de culpa. A veces me hace sentir con mucha angustia. Y el culpado pierde la oportunidad y no sabe qué hacer porque se aturde. Yo mismo me aturdo con todo el barullo. Llevo 5 días dándole vuelta a la cabeza de que debo atender a mis papás siempre y hacerles felices, y el otro día no fui a comer y no les hice felices y me llamó mi madre llorando, y entonces tengo aquello por dentro, me aturdo y ya no sé ni cómo reparar, ni cómo crear una conducta nueva, ni cómo hacer las cosas. ¿Sí? ¿Entendido hasta aquí? Sí. Vamos a coger de aquí, en la página número 4, en el folio 4, el ejemplo de esto de los padres de familia, para que lo veamos en un ejemplo concreto de cómo poder, porque ahora lo vais a hacer con vuestro ejemplo, yo os estoy diciendo cómo funciona. Si tomamos el primer mandato, debes hacer feliz a tus padres siempre, formulado así, es inobjetable como expresión de un deseo, ya que es masivo y absoluto en el espacio, es decir, debes hacer felices a tu padre siempre. Esto es como masivo, muy grande, ¿no? Bueno, sería mejor expresar, yo deseo que mis padres sean felices, pero me doy cuenta de que lo sean o no depende de muchos factores, y algunos de estos están fuera de mi alcance. ¿Qué os parece esa formulación de ese mandato? ¿Está el mandato? Sí. Es decir, ¿hay una responsabilidad como hijo hacia los papás? Sí. Pero no es, debo hacer a mis papás felices siempre. Es que desde eso no se salva nadie. Es, yo deseo que mis papás sean felices. No depende de mí que lo sean o no, depende de muchos factores. Y algunos que están fuera de mi alcance, pero yo voy a procurar y mi deseo es que ellos sean felices. Y puedo cambiar la norma. Harás lo que te sea posible para contribuir a la felicidad de tus padres, hasta donde ellos puedan experimentarla y yo pueda darla. ¿Sí? Hemos captado, y entonces a partir de ahí, si yo formulo bien mi norma, el culpador no será tan sádico, la señal será el sentimiento de culpa saludable y por tanto me hará sentir con menos angustia y la culpabilidad que sienta será sana. ¿Me explico? Ahora yo os dejo 3 minutos más para que reformuléis la norma que teníais. De lo que os habéis sentido culpable, reformuléis la norma más humanamente. Si había un siempre, un todo, o un nunca, o un nada, o un nadie, o un tienes que, o un debes que, le quitáis el debes y el tienes. Y ponéis yo deseo, yo espero, me gustaría, quisiera, sería bueno, y ponéis la norma. Sí mismo que puede fallar, que puede cometer errores, que no es perfecto. ¿Por qué? Porque el ego se escandaliza, se enloquece
cuando de repente se da cuenta de que no es el angelito que todo el mundo cree, ni que yo tampoco me he dicho que yo soy majestuosamente bueno y bellísimo y maravilloso, sino que también tengo algunas cosas que fallan y que soy un ser humano. Eso al ego, al narcisismo, le enloquece. ¿Y qué es lo que procuramos hacer nosotros cuando fallamos? Que nadie se entere, taparlo, disimularlo, como que, ¿por qué? Porque si no enloquece uno, es como la que he hecho, tiende uno, entonces mantener un poquito a raya el ego y decir, mira, no pasa nada, has fallado, ¿qué más da? Es decir, no eres perfecto, ¿que no te imaginaste que ibas a hacer eso? Pues mira, ni tú, ni yo, ni nadie, podemos llegar a hacer y a decir de todo, pero eres un ser humano. El problema no está ahí, el problema está en el machaque que te das, en la parte culpabilizante y culpabilizadora de todo esto. Vamos a pasar, aunque os estoy haciendo saltar de los folios, pero ya entenderéis por qué, al folio, a la página número 6. Bueno, antes, ¿hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Hemos entendido un poco, hemos captado un poco, se funciona, que ahora lo entroncaremos con la parte espiritual, ¿sí? Sí. Ya, sí, dice que si me culpo demasiado, a lo mejor después ya se me olvida y entonces ya diluyo y yo no me hago responsable de nada, porque como me he machacado tanto, pues ahora no me machaco nada. ¡Oh, viva la Pepa!, ¿no? Entonces, pues mira, no. ¿Ya? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Recordemos que dijimos esto el primer día. Tiene una sensación de culpa, el habiendo hecho un daño real, no sentir culpa. Entonces esto que lo tengamos claro, tan no saludable es una cosa como es otra, ¿sí? Aquí también estamos hablando en un contexto cristiano, católico, en donde el machaque y la culpa la tenemos a la orden del día. Los católicos, y que esto lo vamos a ver, no solo nos machacamos, sino entre nosotros nos machacamos también, y durante siglos, durante muchas predicaciones, pues ha habido un machaque increíble encima, ¿sí? Entonces, para estas cosas tan increíblemente de unas culpabilidades tan las del día a día en casa, como para las religiosas, esto lo vamos a responder con este esquema que tenemos aquí, justo, tu pregunta. Bien, estamos en la página 6. En la vida, vamos a poner aquí, o en el ser humano, el ser humano tiene una serie de expectativas en la vida, de ideales, de expectativas en la vida, que son las cosas que a mí me gustaría llegar a ser, los ideales de la vida. Los ideales. Expectativas. ¿Cuál es el ideal más grande del cristiano? Que aquí están los ideales. Ir al cielo, ser buena persona, eso es de un cristiano y de un budista. Es decir, pero todos tenemos ideales de la vida. También un ideal, ¿cuál sería? Ser un buen esposo, el ideal de ser una buena madre,
el ideal de ser un buen trabajador, un buen jefe, un buen sacerdote, ¿sí? Es decir, me gustaría ser, yo tengo ideales, expectativas, ¿sí?, en la vida. Sobre la maternidad, también sobre el cuerpo, todos tenemos un ideal de cuerpo, me gustaría ser y tal. Como os pongo aquí, es el cómo deseo ser. A más altas expectativas, mayor posibilidad de depresión. ¿Usted quiere ser guapo y bonito? ¿O le gustaría? ¿Usted quiere ser, bueno, yo no sé mucho de personajes, pero Brad Pitt o no sé quién, alguien? Pues mira, es una expectativa demasiado alta, pero hay gente que la tiene. Y hay gente que puede llegar a tener unos ideales y unas cosas tan altísimas, que son ideales enloquecidos. Lo del famoso Botox y todas estas cosas, la belleza, la no sé cuánto, la no sé qué, la silicona, todo este tipo de cosas que hay gente que llega a pensar que tiene que ser esculturalmente maravilloso. Son unos ideales impresionantes, ¿sí? Bien. Estos ideales tienen mucho que ver con las expectativas que mis papás tuvieron sobre mí. Tus padres y mis padres tuvieron expectativas sobre nosotros. Nos ponían listones, nos comparaban con hermanos, nos hablaban de la vida, nos hablaban de la religión, nos hablaban de a dónde había que llegar. ¿Sí? A cada uno nos han puesto unos ideales como nos lo hayan puesto, pero tiene mucho que ver lo que esperaban mis padres de mí. ¿Sí? Bueno. 2. La segunda parte, o la parte de aquí, es la parte de la conciencia moral. ¿Puede ser saludable o no? Era lo que preguntaba aquí el señor. Preguntaba antes si soy muy laxo o muy exigente. Depende si soy muy exigente. Imaginaros una persona que tenga unos ideales altísimos y que sea muy exigente. ¿Cómo le irá en la vida? Se va a machacar para lograr esto porque es muy exigente. ¿Sí? Se va a machacar muchísimo para lograr esto. Porque como hay que ser santos, pero esta santidad pasa por la exigencia tan grande, os quedáis así como... ¿Habéis visto cosas de estas en la vida real? Gente que se exige, y entonces al igual pasa. Si yo tengo estos ideales, soy muy exigente, también se lo voy a exigir a otros. Y le voy a poner los mismos ideales. Hay que llegar aquí. ¿Cómo? Como sea. ¿Sí? Como sea. Si tengo una conciencia moral o esta parte muy exigente en mí, no voy a permitirme paz, no me permito equivocarme. Puedo ser capaz de autocastigarme porque fallé. Y hay que señalarle a esta parte, este es el culpador, digamos, que hablábamos antes. Este es el culpador, el que me recuerda a mí, pero como es tan exigente, se puede convertir en una parte sádica. Tú y yo tenemos una parte sádica que a veces nos machacamos demasiado porque no llegamos a los ideales que yo tenía, de maternidad, de paternidad, de pareja, de trabajo, de religión, de santidad, de no sé cuánto, y entonces me machaco y me vuelvo sádico. ¿Sí? Esto, a su vez, tiene que ver con lo que me exigían en casa y cómo me lo exigían. Hay padres sádicos, porque los hay, que exigen, no que sus hijos sean bien y que lleven un nivel, sino exigen sádicamente sacrificio, machacan a la persona por lo que sea, con unas exigencias, a modo que lo ponen así.
Y se le crea precisamente que todo está mal, que no llega el listón, que no lo alcanza. ¿Por qué? Porque esta parte, siendo tan exigente, nunca le van a hacer suficiente las cosas. Un profesor ponía un ejemplo que dice que es como estos funcionarios, con el respeto si hay algún funcionario, pero sé que los que están aquí son muy buenos, pero que a veces encuentra uno de estos funcionarios por la vida, ¿no?, de que es un poco exigente. Usted le trae un papel y dice sí, pero no trae el sello. Le trae el sello y dice sí, pero le falta una firma. Le trae la firma y dice sí, pero no trae la fecha. Le trae la fecha y dice pero aquí no tienen foto. Entonces uno no sabe, algo así es esto. Una conciencia muy muy estricta es como el funcionario que nunca se le queda bien. Es decir, uno dice, ¿pero qué más tengo que traer? Dice, no, sí, están todos los requisitos, pero cuando uno llega, le pide otro que no estaba en la lista, por si acaso. También nos hacemos nosotros esto a nosotros mismos. Cuando somos muy exigentes, no nos basta lo que estamos haciendo, sino hay que hacer más y más y más, exigirnos para alcanzar estos ideales. Y aquí es lo que me exigieron mis padres y además lo que la formación religiosa me enseñó. Porque probablemente aquí también esté hecha esta conciencia moral o esta serie de normas o esta serie de cosas, esté hecha ¿de qué? De todo lo que he escuchado a nivel religioso. No se puede, no se debe, porque parece que la religión es todo prohibido. Es decir, todo lo bueno, rico y sabroso, lo prohíbe la religión. Qué pena. No, la religión no es así. Pues hay mucha gente que la concibe así. Que todo lo bueno de la vida, si usted se mete en la religión, se lo prohíben. Y dicen, no, qué lamentable. ¿No? ¿Por qué? Porque es una serie de situaciones de este tipo. Nos damos cuenta que esto puede llegar a ser muy sádico y que tiene que ver con lo que me exigieron a mí en mi casa, cómo me ponían así. No lo digo, que me dice aquí una señora y gracias por el comentario. Nos está dejando muy mal a los padres de familia. No, tanto los padres de familia como todos los seres humanos, hemos hecho lo que hemos sabido y lo que hemos podido hacer de la mejor manera. ¿Ya? Ciertamente tiene que ver lo que yo soy con la manera como me exigieron y cómo yo vivía esa exigencia. ¿Vale? No es solo ellos me lo dieron de la mejor manera. Perfectos no eran. Claro que sí, pero aquí estamos hablando de la culpa, estamos hablando de la parte insana de la culpa. Es decir, si metemos aquí el tema del amor, que es muy bello, pues veremos la parte amorosa de los padres y de todo lo que tenemos, ¿vale? Que no estoy cargándome aquí a nadie, ni mucho menos, sino como estamos hablando de lo que funciona mal, lo disfuncional, entonces tenemos que sacar lo disfuncional, ¿sí? Bueno, falta una tercera parte, que es, entonces esto es lo que yo idealizo y lo que yo quisiera alcanzar, esto es lo que yo me exijo, y aquí está lo que creo o pienso que soy, la realidad. Pero la realidad no es tanto lo que yo pienso o creo que soy, porque generalmente tenemos una manera de pensar nosotros mismos que está también muy mediatizada. Salen otra vez los papás. ¿Por qué? Porque esto va a tener mucho que ver con qué me dijeron los papás a mí que yo era. Tú eres un tonto, tu hermano es listo, pero a ti te ponen, bueno, está bien, pero tu hermano es el listo de la casa. No le tienes que decir que es tonto, pero le dijiste que el hermano de él es el más listo. Por un lado, también si le dijeron que es la joya de la corona de la familia, la madre. Y resulta que entre todos los hermanos, porque mi madre siempre me dijo que yo era la joya de la corona, todos vosotros no servís, yo sí,
porque ya ves cómo me llevé yo con mis papás. ¿Me explico? Estas cosas creo que os suenan bastante de esto. A lo mejor hay familias y familias, obviamente, ¿no? Entonces, tanto para las cosas buenas, y cuando tú decías lo mismo aquí, tanto para las cosas buenas o no, es decir, a lo mejor me crearon, no me exigieron mucho, y entonces a lo mejor puedo llevar muy bien mis ideales, o me hicieron tener una conciencia de mí mismo muy real. Me dijeron, mira, tú eres brillante en esto, pero en esto no eres tan brillante, y aún así te amamos y te queremos, bendito sea Dios. Esto es un buen concepto de sí. ¿Me explico? Que los padres también lo hacen bien. Bueno. El juego que haga todas estas tres partes va a influir mucho en el balance que tenga yo a la hora de sentir la culpa o no. Imaginaros una persona que cree o piensa precisamente que me valoraron mucho o que no me valoraron nada, o por experiencias traumáticas que quedé pensando de que no valía nada, cuando han habido abusos sexuales, personas que creen, tienen una baja estima, que necesitan todo un proceso para poder salir de ahí. Entonces el concepto de sí está mal, está muy bajo, ¿sí? Siempre yo tengo un concepto bueno de mí en todo. A lo mejor tengo un buen concepto de mí a nivel intelectual, pero a nivel físico creo que no soy tan bueno. Tengo un concepto de mí muy bueno a nivel deportista, pero no a nivel de lectura. Tengo bueno en mi concepto, ¿me explico? Yo no tengo por qué la autoestima, cuando se habla de la autoestima, muchas veces pensamos que es tener todas mis cualidades y todo, 10. Quererme, amarme en todo. Mire, hay cosas que sí, hay cosas que no está contenta con su físico, pero sí con su cualidad. Gente que está contenta con su arte culinario, gente que está contenta con sus artes manuales y otro está con... ¿Me explico? Saber ubicarse la parte positiva y no tan positiva de esto. Bien, ¿cómo se interrelaciona esto? Imaginaros una persona que crea que no vale mucho, con unos ideales enormes y encima exigente. Una persona que cree que es la joya de la corona, es muy sádico, se va a machacar muchísimo para alcanzar esto. Unos ideales muy altos, con una persona que cree que no los puede hacer, no los hace. ¿Me explico? Entonces, esto es lo que hace, y recordemos, aquí entran tanto los padres de familia, tanto para bien como para mal, y también entra otra parte que no hemos hablado aquí, que entra la realidad, el contexto de la vida en sí misma. La vida en sí misma, la realidad. Es decir, yo puedo tener un buen concepto de mí, una buena estima y tal, no ser tan exigente y tener un ideal de trabajo sano. ¿Sí? ¿Dónde se me desbalancea esto? Si me quedo en paro. Eso ya no depende de mí. Yo tengo un buen concepto de mí o me hace muy bien en el trabajo. ¿Me explico? Entonces ya no son cosas que no dependen de mí, pero que me desbalancean esto. Mi ideal estaba bien, mi manera de verme a mí también, y no era tan exigente yo conmigo mismo, era más o menos lo normal, pero la realidad se me viene abajo esta parte y se desequilibra. ¿Captamos un poco el funcionamiento? Esto a nivel de la culpa, como os digo, tiene mucho que ver, más que todo, en esta parte. Las exigencias, el modo como yo me exijo, la parte sádica del machaque, tiene que ver muchísimo. Y aquí es donde quiero, los otros folios, las páginas 7 y 8, es la explicación que yo os he dado. ¿Vale? Esto no lo vamos a ver ahora, porque es la explicación que yo os he dado. Vamos a pasar a la página número 3. ¿Cómo enlazamos esto precisamente
con la parte religiosa, ¿sí? Os recuerdo, esta parte de la conciencia moral, de la exigencia, cuando hay grupos de iglesia muy machacadores y muy exigentes, que te hacen sentir el peor de los pecadores, que no tienes salvación, que si te sales de este grupo, menos todavía, que, bueno, unas cosas que hay por ahí impresionantes. Entonces, si encima te han educado así y te metes a un grupo que refuerza eso, ya no te digo. Bien. En la página 3 vamos a leer algunas cosas aquí, que esto sí lo voy a leer, los dos parrafitos pequeños. San Basilio nos dice: o nos apartamos del mal por temor del castigo y estamos en la disposición de esclavos, o buscamos el incentivo de la recompensa y nos parecemos a mercenarios, o finalmente obedecemos por el bien del mismo amor del que manda y entonces estamos en disposición de hijos. Es decir, hay tres maneras de dejar de hacer el mal o de dejar de hacer el daño. Una, por miedo al castigo, dice, y entonces me siento esclavo. Dos, por la recompensa que me dan, dice, entonces soy un mercenario. Y tres, por amor, por el mismo amor del que lo manda, que es Dios. Es decir, yo hago estas cosas por amor. Me den una recompensa o me castiguen, me da igual. ¿Os acordáis de aquel famoso poema? Creo que es unos versos de: no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo prometido, ni el infierno tan temido, sino muéveme tú, verte en la cruz, no sé cuánto tal. Bueno, pues es esto, ¿no? Vale. La palabra de Dios dice: tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él, ante Dios, y iba con mayúscula, ante Él, en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. Eso lo dice en la primera carta de Juan. Dice en Colosenses 2:13: nos perdonó nuestras culpas, anuló el comprobante de nuestras deudas, esos preceptos que tanto nos acusaban. Hebreos: yo perdonaré sus maldades y no volveré a acordarme de sus pecados. Y pongo yo aquí: aún escuchando todo esto y viniendo a misa y escuchando que Dios es amor y escuchando que Dios nos perdona y escuchando que Dios olvida, nosotros pensamos que si yo no me torturo, que si no expío suficientemente la culpa, torturándome internamente, no seré perdonado, como si expiar la culpa dependiera de lo torturado que yo esté. Es decir, si Dios no me machaca, ¿por qué me machaco yo? ¿Por qué me machaco? ¿Por qué no me siento perdonado? ¿Por qué no me siento amado? Tantas veces que lo hemos escuchado, claro, tenemos a veces un concepto errado de Dios. Si yo, aquí entra también el concepto de Dios. Si yo creo en un Dios sádico y súper exigente, ya apague y vámonos. ¿Por qué? Porque es ese el que está encima mío, cuando en realidad soy yo, el exigente. He sido educado así, lo he aprendido o me lo han inculcado religiosamente, tanto a nivel de sermones, de prédicas o libros que haya leído, donde se mete el temor. En la Edad Media, esto viene mucho de la Edad Media, se metía mucho el temor a la gente para que se convirtiera. ¿Ya? Todavía hoy hay alguno por ahí que predica mucho el temor y el miedo y el infierno y todas estas cosas un poco temerosas, realidades, pero que inculcadas con un temor impresionante. Por tanto, os pongo aquí también, en negrita más abajo, recordemos enseñarle a mi mente cómo quiero yo que me lo recuerde. Y mirando esto, pasamos al folio número 4. El culpador tiene que aprender. ¿Y cuál es el problema? Es decir, yo que he cometido algo, pues tengo que aprender que eso no se hace, o que es mejor no hacerlo, o que he hecho daño. ¿Sí? El problema es que mi mente confunde
te voy a informar de que has hecho esto con castigarte. Y encima se justifica y dice, me tengo que machacar mucho para que aprendas. Esto también se lo decimos a los demás. Hay gente que no levanta los castigos después de... No, déjalo. Que sufra. Pero ya van 2 meses. Déjalo, que sufra. Esas personas que hacen eso, seguro que ellos mismos, con ellos mismos, se hacen sufrir meses y meses y meses. Y dice, ¿qué necesidad hay de eso? ¿Qué necesidad? Porque nos da la sensación de que si no exprime bien la cosa, no. Tiene que... Imaginaros que Dios nos tratara a nosotros así. ¿A qué se armaría? ¿Nos trata Dios así a nosotros? Cuando yo perdono, yo olvido, dice el Señor. Cuando yo perdono, yo olvido. Así dice Dios. Somos nosotros los que estamos en el machaque constante y continuo. Y os pongo aquí, la ley que rige el proceso de informar es la sabiduría del amor. Cuando hay un acuerdo entre culpado y culpador y reconocen que están impregnados de la sabiduría del amor, esto les permite relacionarse, encontrarse, reconstruir y disfrutar. La evaluación que haga esto, aquí esta parte, tiene que estar impregnada de la sabiduría del amor. ¿No decimos nosotros que es amor? Tratémonos con amor cuando fallamos. De lo contrario, nos vamos a hacer polvo. Yo os ponía el epígrafe de inicio en 1 de Juan 4:18. En el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Mientras uno teme, no conoce el amor perfecto. Un machaque sádico que venga a recordarte y venga a machacarte y venga no sé cuánto y venga no sé qué y para que vas a la iglesia y para que no sé cuánto y que Dios no te va a perdonar, y que hay gente que piensa que lo que ha hecho es imperdonable, que esto lo veremos cuando veamos el perdón, qué pasa con estas personas. Lo que están teniendo es el castigo. No hay amor, no hay la conciencia amorosa de recordármelo, de mirar los ideales y mirar quién soy yo, mirar que soy una persona que hago cosas buenas, no tan buenas. ¿Me explico? Que hay un equilibrio y un balance, no lo puede hacer. Sobre todo, dice San Pedro, página número 4, tener entre nosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. El amor cubre pecados. No porque no nos hagamos cargo de todo lo contrario. Vamos a ver después un momento lo que es los actos de reparación, cuando se puede, y si no se puede, hacerlo simbólicamente. Digo que a veces uno no puede reparar el daño porque la persona ha muerto, porque ya no está o porque no quiere saber nada de mí. Entonces poder reparar aquel daño pues va a ser importante, ¿sí? Y luego termino leyendo en la página número 5 un texto del Catecismo de la Iglesia Católica que dice: la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida, por tanto hay que educar la conciencia. Y educar la conciencia significa procurar quitarles o darme cuenta de esta parte sádica que quizá me la inculcaron a mí religiosamente o en mi casa. Entonces voy a educar la conciencia. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior reconocida por la conciencia moral. Es decir, esto viene de niños. Lo reconoce la Iglesia. ¿Por qué? Porque desde niños se despierta esto en la persona. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo y del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad. ¿Y por qué habla aquí del orgullo? Porque muchas personas se sienten más culpables
o la culpabilidad, o enloquecen con la culpabilidad de lo que han hecho, no tanto por el daño que hicieron, sino porque han manchado su imagen. No les duele lo que hicieron. Ahora estamos viendo, yo no me atrevo a juzgar, pero ahora estamos viendo todo sitio, voy a ponerlo así, a nivel terráqueo mundial, ¿no? Aparecen muchos casos de personas que han hecho mucho daño a multitudes de personas a nivel económico, político o social, y hay algunos que la mayor pena que tienen es que su nombre político, económico o social se ha manchado. Y uno dice, o sea, ¿no le duele a usted la repercusión que ha tenido toda su acción? Parece que no. ¿Me explico? Entonces, por eso es donde se habla, esto es una parte narcisista de la culpa, es decir, cuando uno lo que le interesa más es el nombre y no el daño que ha hecho. Mire usted, su buen nombre, lo lamento, también duele, pero duele mucho tantas personas y corazones y personas que se han quedado con hambre o sin casa. Que tienen esto. Y luego, por último, os ponía aquí creo que este texto ya lo habíamos leído, pero termino con esto. Tranquilizaremos nuestra conciencia ante Él en caso de que nos condene nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra conciencia y conoce todo. ¿Cómo os sentís con estas frases bíblicas? Liberados, reconfortados, aliviados. Démonos cuenta que Dios no nos trata así. Somos nosotros los que nos tratamos así. Recordemos, normas, cómo me trato, la norma hay que volverla a rehacer, no machacarse, Dios no me trata así, Dios me ama, Dios perdona y olvida, y este balance que va a ser importante. ¿Sí? Bien, vamos a hacer una breve oración y terminamos aquí. Señor Jesús, te queremos dar gracias en esta tarde. Qué bueno saber, Señor, que tú nos tratas con tanto amor y con tanta misericordia, con la sabiduría del amor. Quizás, Señor, mis padres me la enseñaron y eso te lo agradezco. O quizá no me la enseñaron, quiero que me la enseñes tú. La sabiduría del amor. Mira, Señor, quizás soy muy exigente o muy sádico conmigo mismo y también he sido con otros. Quizás, Señor, mis ideales los he puesto altísimos, inhumanos, a nivel de mi maternidad, de mi paternidad, de mi pareja, de trabajo, conmigo mismo, con mi cuerpo. O quizá mi autoestima, Señor, no está muy bien colocada, porque me desprecio mucho. Ayúdame a balancear todas estas tres áreas en mi vida. Que sienta tu amor. Que si he hecho algo pueda sentir la culpa, pero la culpa sana, saludable, que se me informa con esa sabiduría del amor. Enséñame a no buscar o a no tener miedo al castigo, ni a buscar una recompensa, sino a actuar por amor a mí mismo, a los demás y a ti. Amén. Bien, buenas noches.